Muy buenas noches, compañeros. Voy a hablar sobre los números complejos y esta va a ser mi presentación. Bueno, para empezar quiero hablar sobre el origen de los números complejos y un poco de historia. Bueno, la primera referencia conocida de las raíces cuadradas con números negativos proviene de los matemáticos griegos como Herón de Alejandría en el siglo I a.C., como resultado de una imposible sección de una pirámide. Los complejos se hicieron más patentes en el siglo XVI, cuando la búsqueda de fórmulas que dieran las raíces exactas de los polinomios de grado 2 y 3 fueron encontradas por matemáticos italianos como Tartaglia y Cardano. Originalmente los números complejos fueron propuestos en 1545 por el matemático italiano Girolamo en un tratado epitómico que versaba sobre la solución de las ecuaciones cúbicas y cuárticas con el título de Ars Magna. El término imaginario para estas cantidades fue acuñado por Descartes en el siglo XVII y está en desuso. Bueno, las cantidades ficticias de Cardano cayeron en un mar de indiferencia por la mayoría de los miembros de la comunidad matemática. Fueron Caspar Wessel en 1799 y Jean Robert Argand en 1806 con la propuesta del plano complejo y la representación de la unidad imaginaria y mediante el punto de la coordenada 0,1 del eje vertical, quienes sentaron las bases de estos números. El matemático alemán Friedrich Gauss en 1777 a 1855 fue quien les dio nombre, los definió rigurosamente y los utilizó en la demostración original del teorema fundamental del álgebra, que afirma que todo polinomio que no sea constante posee al menos un cero. La implementación más formal con pares de números reales fue dada en el siglo XIX. Y bueno, después la frase de número complejo fue usada por Carnot en 1803. Años después la empleó Gauss en la teoría de Residuum Biquadraturum en 1828. La usaba para eludir la expresión número imaginario. Cardano los llamaba números negativos puros. Y bueno, los números complejos ligados a las funciones analíticas o de variable compleja permiten extender el concepto del cálculo al plano complejo. Bueno, ¿cómo se define un número complejo? Bueno, un número complejo es un par ordenado de números reales que se representan en un plano y se componen de una parte real y una parte imaginaria. Como podemos ver, se denotan con la letra Z que tenemos aquí, parte real 5 menos 2i, que sería la parte imaginaria. La letra I es la que denota el número imaginario y tiene una regla que cuando está elevado al cuadrado siempre va a ser menos 1. En las operaciones básicas tenemos la suma, resta, división y multiplicación. En la suma solo tenemos que z más z2, sustituimos los números y tendríamos que 3 más 4 por i más 5 menos 2i. Bueno, estos primero tenemos que eliminar los paréntesis y tenemos que sumar los componentes reales con reales e imaginarios con imaginarios. Tenemos que 3 más 5 son 8 y 4 menos 2 son 2i. Y el resultado de la suma sería 8 más 2i. Para una multiplicación tenemos que hacer el mismo procedimiento. Tenemos z por z, z1 por z2. Sustituimos y multiplicamos. 3 por 5, 15. 3 por 2 son 6, o sea, 3 menos 2 son menos 6 y luego 4 por 5 son 20 y 4 y menos 2 y son menos 8 y al cuadrado. Como aquí tenemos que y se queda al cuadrado, aplicamos la regla fundamental en el número imaginario que dice que si un número imaginario está elevado al cuadrado siempre va a dar menos 1. Aplicamos esta regla y nos queda menos 1 y esto los multiplicamos, menos y menos, sería 8 por elevado al 1 es 8 y menos es más,
y nos queda que el 8 se transforma en un número real. Después hacemos la resta de menos 6i más 20i y nos quedan 14i. Después sumamos 15 más 8 y nos queda 23i más 14i. Esa sería la resolución de una multiplicación. Para el caso de las divisiones hacemos el mismo procedimiento, sustituimos y tenemos que aquí una propiedad de la resolución de esta división es que usamos el denominador para multiplicar la parte izquierda de la multiplicación. Así que pasamos el denominador del lado derecho y lo pasamos con el símbolo contrario, o sea, que vendría siendo el positivo, y multiplicamos numerador con numerador y denominador con denominador. Ahora tenemos que 3 por 5 son 15, 3 por 2i son 6i, 4 por 5 son 20i y 4i por 2i son 8i al cuadrado. En la parte de abajo tenemos una propiedad algebraica en la cual tendremos que sustituir solamente los números de esta parte 5 al cuadrado menos 2i al cuadrado. Resolvemos, nos quedaría en la parte de arriba que tenemos, sumamos primero las i, 6i más 20i nos dan 26i, eliminamos el cuadrado de i y nos queda menos 8. Ahora realizamos la resta de 15 menos 8 que nos da 7 más 26i. Y ahora la parte del denominador nos queda que 5 por 5 son 25 y más por menos es más. Y ok, tenemos que 2 por 2 son 4. Sumamos y bueno, queremos decir que tal vez restamos aquí. Restamos 25 menos 4 nos da 21 y tenemos que al final, fue un error mío aquí, lo siento, es menos, sería 21 y nos queda 7 21avos más 26 21avos de i por i. Y así es como se resuelve una división. Para la resta, bueno, en una resta aplicamos el mismo proceso. Tenemos que sustituir z menos z2, que serían 3 más 4i menos 5 menos 2i. Eliminamos paréntesis y nos queda 3 más 4i menos 5 más 2i. Realizamos la operación y nos queda que empezamos con los imaginarios. 4 más 2 son 6i y luego 3 menos 5 son menos 2. Y así es como queda la resta, una parte sencilla, ¿no? Bueno, para saber más tenemos aquí esta parte que son las potencias de i, módulo, valor absoluto de los números complejos. Se dice que por largo tiempo se pensó que la obtención de la raíz cuadrada de un número negativo era imposible. Una teoría general que trabajó detrás de esto estableció que ningún número puede continuar negativo después de haberse elevado al cuadrado. Sin embargo, con el descubrimiento de los números complejos, este estudio se detuvo completamente. Ahora es posible obtener la raíz cuadrada de números negativos, sin embargo, es seguida de un símbolo y que representa el número imaginario. Bueno, en este ejemplo tenemos que el módulo z tiene una magnitud r, es en el argumento. Está representada por esta ecuación que dice que a cuadrada es igual a más b cuadrada. Bueno, la raíz de a cuadrada más b cuadrada. En el ejemplo tenemos que z es igual a 3 más 4 por i. Para conseguirlo solamente sustituimos. La raíz cuadrada de 3 cuadrado más 4 al cuadrado nos da 3 por 3 son 9 y 4 por 4 16. Sumamos y nos da 25. Y sacamos raíz del 25 y nos da 5. Y voilà, tenemos el módulo
de z igual a 3 más 4i, que sería el módulo del número imaginario. Bueno, de forma polar y exponencial de los números complejos. Un número complejo se representa generalmente en forma rectangular, es decir, de la forma a más b por i, que bueno, de la forma polar se representa en un plano. De esta forma es considerado como el ancho del rectángulo y b como la altura del mismo. Sin embargo, los números complejos también pueden expresarse en forma polar o exponencial. La forma polar se expresa como magnitud del ángulo, generalmente es leído r en un ángulo. La r denota la magnitud de los números complejos, se representa la distancia de los números del origen cuando se toman en el sentido de las manecillas de reloj, a través del lado no negativo del eje real. Bueno, para hablar de la forma polar, tenemos que este número, tenemos z igual a menos 2 más 2 por i, se debe transformar en forma polar. Tenemos que r, primero tenemos que sacar su magnitud, ¿no? Tenemos la raíz de 2 por 2, serían 4, más 2 por 2, 4. Esto le venía dando 8. Tenemos la raíz de 8, no se puede simplificar más. Para realizar esto tenemos que tener en cuenta unas propiedades trigonométricas y bueno, esas las podemos buscar en cualquier libro. Así que en este ejemplo yo ocupé la de alfa con tangente de a sobre menos b. Como podemos ver es lo que hay aquí. Y usamos 2 sobre menos 2, que vendría siendo igual a alfa, que alfa vendría siendo un ángulo de 45 grados menos 180 grados. Hacemos la operación y nos quedaría de esta manera, que sería raíz de 8 sub 135 grados. Y aquí es como lo transformamos en una forma polar. Ecuaciones polinómicas. Bueno, para obtener la solución de una ecuación polinómica es uno de los temas más candentes en el campo de las matemáticas. Esto es debido a su importancia en los problemas de la vida real y científica. Las ecuaciones polinómicas son una clase que comprende tanto las ecuaciones lineales como las cuadráticas. Bueno, aquí tenemos una forma general de la ecuación polinómica y x representa una variable en particular. Y las demás a, como saben, la letra a siempre denota constantes. Por ejemplo, x3 más 7 por 2 más 3x menos 2 igual a 0 es una ecuación polinómica. Bueno, en este ejemplo tenemos que 3x al cuadrado más 27 igual a 0. Para realizar la ecuación tenemos que despejar y pasamos el 27 del lado derecho del 0, pasa como menos 27. Y luego tenemos que despejar 3x al cuadrado. Pasamos el 3 que está multiplicando, lo pasamos dividiendo. Quedaría x cuadrado igual a menos 27 sobre 3. Hacemos la operación y esto nos da menos 9. Y aquí es donde encontramos este número imaginario. Esto no existe, la raíz negativa no existe. Tenemos que la raíz de menos 9 sería igual a menos 1, raíz de menos 1 por raíz de 9. Obtenemos la raíz de 9, sería 3 por raíz de menos 1, es que es un número imaginario. Y esto al final concluye que este es un ejemplo exacto de cómo es que podemos conseguir el número imaginario a través de las ecuaciones polinómicas, y al final quedaría x igual a 3 por i. Y bueno, este es un claro ejemplo de cómo podemos utilizar los números complejos para representar números que no existen y así poder resolver ecuaciones que son difícilmente posibles de realizar sin la ayuda de estos números. Y bueno, esto es todo por hoy y tal vez al rato suba otro video hablando sobre las matrices. Y esto va a ser todo por hoy, así que
Tengan buena noche y hasta luego, compañeros.